Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Hoy nosotros tenemos más un repasito de Clínica 1. Perdón mi voz, que yo estoy un poco con síndrome gripal, pero bueno, vamos a tratar de seguir y dar la mejor clase posible. Preparé unos temitas, repaso. Nosotros primero vamos a hablar respecto de las neoplasias intestinales. Entonces nosotros vamos a primero hacer un repasito general de pólipos y neoplasias del trato digestivo en general y después nosotros vamos a pasar básicamente a los temas repaso de una manera, es repaso mismo, bien rapidita, bien fácil. Entonces básicamente nosotros lo que vamos a charlar hoy va a ser respecto de las neoplasias intestinales, un tema sumamente importante que generalmente se pregunta tanto en el escrito cuanto en el oral. Si nosotros tenemos que saber qué es un pólipo, porque generalmente las neoplasias intestinales son derivadas de pólipos, o sea, de alteraciones inicialmente que pueden ser benignas o directamente de alteraciones malignas. La principal cosa que hay que recordar es que los pólipos son básicamente esas protusiones que generalmente se proyectan hacia la mucosa, o sea, nosotros hacemos una colonoscopia y ahí vemos un pólipo. Esse pólipo, generalmente, quando se vê, nós temos várias classificações e, generalmente, de acordo a sua morfologia, pode ser pediculado, sessile plano. A diferença é que pediculado, ele tem um pedículo, ou seja, tem uma base de implantação larga. Depois, el sessile é uma base de implantação mais longitudinal e el plano, generalmente, apenas se vê a la colonoscopia. Generalmente los pólipos son asintomáticos, pero en bajo porcentaje puede aparecer hemorragias digestivas, generalmente hemorragia digestiva baja, porque los pólipos en la mayoría de las veces son de intestino grueso. Del tipo histológico, la clasificación va a ser en neoplásicos y no neoplásicos. ¿Qué quiero decir con eso? Benignos o malignos. Esa es la principal clasificación de los pólipos intestinales. Generalmente los pólipos, ahora vamos a hablar de los neoplásicos, son precursores del cáncer colorectal, o sea, generalmente un pólipo que tiene característica maligna va a ser precursor de un cáncer colorectal. Es como si fuera la evolución de ese pólipo. El tema es que los pólipos neoplásticos se dividen principalmente en dos, en los adenomas y los cerrados. La principal cosa que hay que saber acá es que los adenomas generalmente siempre tienen proliferación epitelial con grado de displasia y los cerrados es un grupo que generalmente afecta en las criptas. Y nosotros vamos a tener tres diferenciaciones histológicas en los cerrados, que es el hiperplásico, el cerrado sésil y el cerrado tradicional. Que yo quiero que ustedes sepan de acá es que los adenomas todos malignizan. Y los cerrados, el hiperplásico es el único que no maligniza. Y lo que suelen ingresar en los choice es eso, que el hiperplásico, dentro de los pólipos neoplásicos, de los cerrados, generalmente no malignizan. Los demás, todos malignizan. Para que ustedes puedan entender, no solamente memorizar todo eso, sino que entender que la evolución de un pólipo generalmente es el cáncer colorectal, o sea, evoluciona a un carcinoma. Y generalmente el más frecuente es el adenoma. El adenoma es el más frecuente, la evolución más frecuente del adenoma es el cáncer colorectal. Y ante un pólipo, ¿qué nosotros vamos a hacer? La primera cosa que hay que recordar, nosotros estamos en tubo digestivo, entonces las primeras metodologías diagnósticas que nosotros utilizamos acá en tubo digestivo es la colonoscopia y la endoscopia, pero recuérdense que el pólipo se da principalmente en intestino grueso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evaluar ese pólipo? Básicamente con la colonoscopia. La colonoscopia es un excelente método diagnóstico y terapéutico, porque con el colonoscopio, o sea, con el tubo, nosotros conseguimos visualizar y también sacar muestras. O sea, con electrocautério o con bisturí, nosotros sacamos un pedacito de ese pólipo y ahí enviamos a anatopato y vemos la histología. Recuerden que son dos, el adenoma y el cerrados. Entonces, el adenoma siempre evoluciona, siempre no, sino que hasta un 80% va a evolucionar a cáncer colorectal. Pero básicamente nosotros vamos a hacer con la colonoscopia la polipectomía. Nosotros vamos a sacar ese pólipo. Recuérdense siempre que los factores de riesgo para la malignización es, por ejemplo, un adenoma velloso, un pólipo cerrado, cécilo cerrado tradicional. Recuérdense que los pólipos hiperplásicos no evolucionan a la malignización si es mayor de 2 centímetros y si tiene una displasia de alto grado. Eso todo son factores de riesgo para la malignización. Las complicaciones de la polipectomía, recuérdense, nosotros tenemos un tubo re finito. Si, por ejemplo, cuando nosotros vamos a sacar un pólipo, sacamos demasiado, o sea, demasiado fondo, demasiada estructura, nosotros podemos perforar el intestino y generar una perforación intestinal con peritonitis. Y también las hemorragias son lo más frecuente, porque muchas de las veces
el pólipo, cuando está muy irrigado, queda un vasito ahí sangrando. Entonces puede generar la polipectomía, hemorragias y perforación del tubo digestivo. Si un pólipo es demasiadamente grande, nosotros no vamos a hacer la polipectomía, sino que el paciente va a ser derivado básicamente a la cirugía laparoscópica habitual. Y de acuerdo a la anatopatología, nosotros vamos, sacamos ese polipito, ese pólipo, y ahí enviamos a anatopato, la biopsia. Entonces, esa biopsia nosotros vamos a evaluar si la biopsia fue completa, o sea, fue suficiente o insuficiente. Si fue suficiente, nosotros vamos a hablar de un carcinoma in situ extirpado totalmente, o sea, es una biopsia que no tiene bordes, los bordes afectados ni nada. Cuando nosotros tenemos bordes afectados, bordes elongados, que se ve en la biopsia, que no se consigue delimitar, nosotros vamos a hablar de un paciente con un carcinoma que no fue extirpado. El paciente va a hacer la neoadjuvancia y también por ahí va a necesitar una cirugía abierta, o sea, una laparoscopia. El próximo tema es la poliposis adenomatosa familiar. Es una de las principales etiologías de pólipos. No es frecuente, es menos de 1% de las personas. Pero básicamente siempre se pregunta algo al respecto de eso. Generalmente está relacionada la poliposis adenomatosa familiar, como su propio nombre dice, es familiar. Entonces tiene siempre un gencito ahí que está asociado. Por ejemplo, en este caso va a ser el gen de una mutación del gen APC del cromosoma 5. Es una mutación autosómica dominante. O sea, necesita uno más que tenga el gen que se va a expresar. Aparece múltiples pólipos. Generalmente son más de 100 en el tubo digestivo, en el intestino grueso. Hay que saber que empieza en la pubertad, o sea, generalmente empiezan los pólipos en las edades adultos jóvenes y después, conforme es la evolución, generalmente si no es extirpado ese tubo digestivo, ese intestino grueso, el paciente va a evolucionar en, van a tener sí o sí cáncer colorectal antes de los 40 años. Entonces, solo para que ustedes tengan una noción, miren eso. La poliposis adenomatosa familiar, poliposis en múltiples pólipos relacionados a la mutación del gen 5, del cromosoma 5, perdón, del gen APC, del cromosoma 5, y entonces va a generar múltiples pólipos. Se hace la colectomía profiláctica en esos casos, porque 100% va a desarrollar cáncer en menos de 40 años. Que hay que sacar el colon para evitar una neoplasia futura. Por increíble que parezca, todos esos puntitos acá que ustedes pueden ver, todos esos son pólipos. Y todo eso, cualquier uno de ellos puede dar la loca ahí en cualquier momento y malignizar. Así que sumamente importante que sepan eso porque los choice generalmente entran y preguntan al respecto de la colectomía profiláctica. Dentro del tratamiento cirúrgico, nosotros vamos a tener la panproctocolectomía con reservorio ileoanal. Después, si no afecta el recto, tenemos la colectomía total con anastomosis ileorectal. Y básicamente recuérdense que, ¿cuál es la diferencia entre las dos? La panproctocolectomía, nosotros sacamos hasta el recto. Y la colectomía total con una unión ilio-rectal directa, nosotros respetamos el recto y entonces no es sacar el recto, el paciente sigue teniendo la función del esfínter y todo eso y no necesita andar ahí con la bolsita de colostomía, la bolsita de cocô de materia fecal. Entonces, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Es que una es muy agresiva, el paciente tiene que andar con la colostomía ahí de por vida, y en la otra cuando nosotros respetamos el recto y el esfínter anal, entonces el paciente no necesita andar con la bolsita ahí de materia fecal. Tratamiento médico. A quien yo indico los AINES, y hay un AINES que es bien específico a eso, el Sulindac. El Sulindac es indicado principalmente a los pacientes que no fue removido el recto. Nosotros vamos a hacer medio que una profilaxis para disminuir el número de pólipos. Entonces, básicamente eso es lo que hay que saber de poliposis adenomatosa familiar. Ahora nosotros vamos a pasar a un tema sumamente importante que es al respecto del cáncer colorectal. Las generalidades, básicamente, y después pasamos al diagnóstico y tratamiento. El cáncer colorectal es otro tema que suele entrar en los exámenes. Generalmente en el oral es una bomba, o sea, generalmente suele ser pregunta de oral. Es el cáncer de tubo digestivo más frecuente. 30% se detecta de manera tardía. El riesgo de padecer aumenta a partir de los 40 años. Y miren acá, puede afectar diversas regiones del intestino grueso, de tal manera que puede afectar el cego, colon ascendente, transverso, descendente, el sigmoide y el recto. Los factores de riesgo son los que generalmente se preguntan en los choice.
Generalmente el cáncer colorectal está asociado a consumo de grandes cantidades de carnes rojas y grasas saturadas, exceso de colesterol en la dieta, dieta baja en cantidad de frutas, vegetales y granos, o sea, que no le gusta comer lechuga ni nada de eso, como yo, por ejemplo, déficit de aporte de calcio y agentes antioxidantes, factores hereditarios, poliposis adenomatosa familiar, la PAF. Usted puede encontrar como el nombre completo o solamente con PAF. Hábitos tóxicos como el tabaquismo y alcoholismo, ya sabemos que todo eso, generalmente, en cualquier momento de la vida, como es tóxico, puede cualquier célula ahí cambiar su función y se volver maligna. Y las enfermedades inflamatorias intestinales está sumamente más asociado a colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn también, pero no es tan frecuente. Entonces, el cáncer colorectal, recuérdense que es la patología más frecuente y lo que más se pregunta en el Choice es al respecto de los factores de riesgo de ese paciente. Después también nosotros vamos a ver otras cositas que preguntan en el Choice, pero básicamente sepan que cáncer colorectal hay que saber sí o sí, porque es sumamente importante para la ERA. Básicamente, recuérdense de una cosita acá. Lo más importante de todo eso para nosotros razonar y entender al respecto del cáncer colorectal es básicamente saber la localización del tipo histológico, ya que en hasta 80% de los tumores del cáncer colorectal va a ser dado en el lado izquierdo, en el intestino izquierdo. Básicamente es así que ustedes tienen que recordar. Entonces, el sigmoide es el más afectado, que es 45%, después el seco ascendente, que es acá, el colon ascendente es en 30% y después 25% es en recto. Entonces, recuérdense que lo más frecuente del cáncer colorectal siempre está la afectación del lado izquierdo y el derecho es menos frecuente, pero es hasta 30% de los pacientes. Después, recuérdense otra cosa que generalmente entra en la parte del choice, que 95% de los cánceres son adenocarcinomas y sí, los 5% restantes son básicamente linfoma, sarcoma, carcinoide, todo lo que venga en tu cabeza, pero hay que saber que sí o sí 95% del cáncer colorectal del subtipo histológico son adenocarcinomas. Y macroscópicamente tenemos diversas formas de presentación, pero las principales son que el cáncer puede ser visualizado de manera vegetante, ulcerativo, infiltrativo, mixto. El vegetante generalmente está en el colon derecho, es más frecuente, y el tipo estenosante generalmente en el colon izquierdo. O sea, para recordar, para hacer un tip en la cabeza, el colon derecho va a dar masa palpable porque va a crecer hacia afuera y puede comprimir estructuras subyacentes y también puede dar anemia. Y del lado izquierdo, que son los más frecuentes, el cáncer crece hacia adentro, crece hacia la luz. Entonces, lo que va a generar va a dar principalmente complicaciones relacionadas, o sea, alteraciones principalmente relacionadas a su hábito intestinal. Y como crece hacia adentro, también puede sangrar. Entonces, el paciente puede ver en las heces hemorragia digestiva baja, o sea, puede ver sangrado en la materia fecal, mezclada con la materia fecal. Recuérdense entonces que 80% del cáncer colorectal se ubican en el colon izquierdo, o sea, principalmente en el colon descendente y en el recto, como nosotros ya vimos. La clínica del cáncer colorectal generalmente suele ser específica, pero si nosotros tenemos en la cabeza qué puede pasar cuando nosotros tenemos afectación del colon izquierdo y colon derecho, el entendimiento suele ser más fácil. Por ejemplo, si afecta el recto, ¿cómo eso puede alterar el hábito intestinal del paciente? Básicamente, el paciente va a tener urgencia rectal, tenesmo, diarrea con moco y sangre. Entonces, cuando afecta recto, cuando tenemos un cáncer rectal, un cáncer colorectal, nosotros podemos tener esa presentación clínica. Cuando afecta sigma un poquito más hacia arriba, colon izquierdo y colon transverso, generalmente va a dar síntomas como rectorragia y cambios en el ritmo de posición. Nosotros recién hablamos al respecto de que el cáncer en el colon izquierdo crece hacia la luz, entonces obstruye la luz. Y el cáncer en el colon derecho crece hacia afuera, entonces me va a dar una masa palpable. Hay que saber eso porque es sumamente importante saber diagnosticar y hacer la diferencia clínica entre el cáncer colorectal derecho y izquierdo. Si afecta entonces ciego y colon ascendente, va a producir generalmente anemia ferropénica y en algunos casos también puede dar enterorragia. El ciego es el lugar donde más se perfora, o sea, ¿qué nosotros debemos sacar de todo eso? Debemos sacar la conclusión de que tumores en el lado derecho del colon generalmente se presentan con anemia,
masa abdominal palpable y pérdida de peso. Y los tumores de colon izquierdo generalmente se manifiestan por aparición de sangre en heces, o sea, proctorragia, alteración del hábito intestinal, lo que nosotros estábamos hablando recién, y también puede estar acompañado de cólicos o no. Lo que más se pregunta acá en relación a cáncer colorectal es la diferencia cuando afecta el colon derecho y cuando afecta el colon izquierdo. Recuerden la masa palpable en el derecho, porque el derecho crece hacia afuera y el izquierdo, a su vez, crece hacia adentro. Entonces va a tener toda la manifestación de obstrucción intestinal. Pasado la clínica, vamos al diagnóstico del cáncer colorectal. Y cuando nosotros pasamos al diagnóstico del cáncer colorectal, recuérdense siempre que como estamos en tubo digestivo, generalmente lo que el estudio más solicitado acá es la colonoscopia con biopsia, porque nosotros ponemos el tubo, visualizamos la masa, tomamos referencia de la masa, anotamos y también podemos sacar biopsia. Entonces, por eso que la colonoscopia con biopsia es lo de elección acá. Después nosotros tenemos el enema opaco, que es donde nosotros vamos a instilar un poquito a partir de un enema, nosotros vamos a instilar contraste. Y entonces nos puede dar una imagen en manzana mordida. Esa imagen es característica del cáncer de colon. Entonces, independiente del lugar donde estés, si usted le hace un enema opaco, nosotros podemos tener una indicación, dados que nos pueden dar a respecto de un diagnóstico de una neoplasia de colon. Y básicamente, a respecto, hablando de eso, podemos empezar entonces del método más simple al más complejo. Por ejemplo, el más complejo sería hacer una tomografía tóraco abdominal o también una ecografía abdominal más una radiografía de tórax. Generalmente, esos estudios son complementarios a la colonoscopia con biopsia, porque nosotros siempre debemos descartar metástasis a distancias. ¿Y a dónde se van esas metástasis? Principalmente al hígado y al pulmón. Y cuando nosotros tenemos un cáncer rectal, tenemos que saber que lo de elección acá ya cambia, no es más la colonoscopia con biopsia, sino que la ecografía endorrectal y la resonancia pélvica es lo de elección acá, justamente porque son métodos más complejos y esos métodos son los que van a delimitar la invasión de ese recto. Entonces, para hacer diagnóstico es básicamente la colonoscopia con biopsia y en caso de recto nosotros tenemos una estrellita ahí que se diferencia y lo cual nosotros tenemos que hacer ecografía endorrectal o resonancia pélvica y después el screening. Si el paciente tiene alto riesgo, el screening va a ser elección a colonoscopia y si son pacientes de bajo riesgo que no tienen ningún factor familiar asociado ni nada, va a ser el sangre oculta en heces, o sea, sangre oculta en materia fecal. El tratamiento del cáncer colorectal. Generalmente recuérdense, un cáncer generalmente va a necesitar de tratamiento resectivo local más márgenes de seguridad y más resección linfática o resección ganglionar de la zona. Generalmente, el tipo de resección depende de la localización del tumor y no tanto del estadio de TNM. Acá nosotros tenemos diversos tipos de resección, pero quiero que recuerden básicamente una cosita, que eso generalmente entra en el choice. Nosotros cuando tenemos un tumor de recto, tenemos que dividir el recto, si afecta el recto superior, medio o inferior. ¿Por qué eso es importante? Porque recuérdense, si afecta el tercio superior del recto, o sea, acá arriba, nosotros no vamos a necesitar sacar el ano, o sea, vamos a mantener los esfínteres. En cambio, si afecta el tercio medio del recto, ahí sí nosotros tenemos que evaluar el margen, si está entre 10 y 5 centímetros del ano. Si está entre 10 y 5 centímetros, nosotros también podemos, de una manera menos invasiva, podemos preservar el esfínter. Pero si, por ejemplo, está en el tercio inferior, menos de 5% del margen anal, ahí sí nosotros tenemos que hacer la amputación abdominoperineal de Mayos. Y eso quiere decir que nosotros vamos a sacar el sigma, el recto, los esfínteres y el ano. Entonces el paciente va a andar con la bolsita, la colostomía permanente de por vida. Básicamente, entonces, cáncer del recto, nosotros tenemos que diagnosticar y estadificar. Recuérdense que recto es ecografía y resonancia, ecografía endorrectal y resonancia. Después, vamos a ver si necesita neoadjuvancia con quimio y radioterapia. Si el paciente evoluciona bien, nosotros vamos a hacer cirugía. Y en la cirugía, básicamente, lo que vamos a evaluar es la posibilidad de mantener el esfínter anal o si vamos a tener que sacar todo ese ano y dejar el paciente con colostomía de por vida. Básicamente, entonces, recuérdense, tercio, medio y superior, nosotros utilizamos la técnica más conservadora. Y cuando es tercio inferior, que ya está a menos de 5 centímetros del margen anal,
hay que extirpar hasta mismo el ano. El paciente va a quedar con colostomía. Ese fue el repasito respecto de los tumores que son relacionados al tubo digestivo, principalmente al intestino grueso, y ahora nosotros vamos a pasar los repasos de los temas de una manera bien más fácil, bien más rápida. Úlcera péptica. ¿Qué hay que saber de úlcera péptica y qué es lo que más se pregunta? Sepan que la enfermedad ulceropéptica generalmente está relacionada a algún desbalance entre los factores protectores y los factores lesivos. Entonces, cualquier causa, por ejemplo, consumo de AINES, falta de irrigación, como por ejemplo, un paciente que tuvo una pérdida volémica por un trauma, un paciente que está con estrés, todo eso va a facilitar con que aumente el suco gástrico, aumente el ácido gástrico y entonces va a generar aumento de los factores lesivos y los factores protectores no le van a acompañar simultáneamente. Entonces va a tener el riesgo de padecer de una enfermedad ulceropéptica. La úlcera, recuérdense, la úlcera afecta todas las capas y llega hasta la mucosa, puede atravesar la mucosa. En casos graves, recuérdense que esa úlcera puede perforar el estómago o duodeno, que es las localizaciones más frecuentes que tenemos la enfermedad ulceropéptica, y entonces va a generar un abdomen agudo perforativo, que va a necesitar sí o sí de cirugía. Básicamente, recuérdense del AINES, ¿sí? Generalmente en el choice entra respecto del AINES. ¿Qué quiero decir con el AINES? ¿Cuál es la función del AINES acá en el tubo digestivo? Básicamente, la función del AINES es promover menor secreción de mucina, menor secreción de fosfolípidos y aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Eso es lo que generalmente el AINES genera en el tubo digestivo, en el estómago, que está relacionado con las prostaglandinas. ¿Dónde se localizan las úlceras pépticas? Generalmente, si es una úlcera gástrica, queda 80% de las úlceras son acá en la curvatura menor, a 90 milímetros del píloro, y si es duodenal, es acá en la primera porción del duodeno. Entre las dos, ¿cuál es la úlcera más frecuente, la gástrica o la duodenal? Sepan que la duodenal es la úlcera péptica más frecuente, seguida de la gástrica. Entonces, si hay un choice que pregunta cuál es la úlcera más frecuente, sepan responder y contestar que es la úlcera duodenal, es la más frecuente. Ante una úlcera, nosotros la primera cosa que vamos a hacer, si sospechamos de una úlcera, nosotros vamos a hacer una endoscopia, una veda, una videoendoscopia digestiva alta. Si en esa endoscopia nosotros visualizamos una úlcera, lo que tenemos que hacer es biopsia y búsqueda del Helicobacter pylori, porque en hasta un 30-40% de los pacientes que tienen úlcera péptica, nosotros vamos a tener esa bacteria que va a estar ahí molestando un poquito y generando más ácido gástrico. Entonces, cuando nosotros hacemos una veda, tenemos que sí o sí buscar el Helicobacter pylori. Recuérdense que el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, ya vi que preguntó eso en el examen, y productora de ureasa. Cuando tenemos presente el Helicobacter pylori, las últimas guías dicen que tenemos que erradicar sí o sí esa bacteria. ¿Y cómo nosotros vamos a erradicar esa bacteria? Básicamente con el triple esquema, que es OCA, omeprazol, claritromicina y amoxicilina. El tratamiento alternativo, si, por ejemplo, hay resistencia a la claritromicina, que es lo que más se ve en la clínica general, nosotros vamos a cambiar esa claritromicina por levofloxacino, ¿sí? Entonces, el tratamiento base inicial es omeprazol, claritro y amoxi, pero si el paciente tiene resistencia, nosotros vamos a cambiar la claritromicina, que es un macrólido, por una quinolona, como por ejemplo la levofloxacina. Y eso también ya fue pregunta de choice. Así que, úlcera péptica, sepan también diferenciar a parte del tratamiento la clínica, que es una úlcera péptica gástrica y duodenal. Recuérdense que la que despierta el paciente, si el enunciado de la pregunta te da que despertó el paciente a la noche, generalmente es una úlcera péptica duodenal, que es la más frecuente. ¿Cómo se estudia entonces la hemorragia digestiva alta? Básicamente hay que hacer una anamnesis muy completa y siempre buscar dónde es la causa. Siempre tenemos que buscar si el paciente toma AINES, si el paciente toma mucho alcohol, y eso nos va a guiar para la causa, porque no es lo mismo tratar una hemorragia digestiva alta varicosa de una no varicosa. El examen físico debe ser importante para buscar más que nada signos y síntomas relacionados a hepatopatías alcohólicas. Los signos vitales, por favor, no se olviden los signos vitales. La primera cosa que un paciente presenta cuando tiene hemorragia digestiva alta de alta pérdida sanguínea, alta pérdida volémica, va a presentar signos de shock hipovolémico, que nosotros vamos a reflejar principalmente hipotensión, taquicardia, taquipnea, también disminución del relleno capilar
relleno capilar alterado y también disminución de la diuresis. Después, nosotros vamos a hacer entonces, de acuerdo a nuestra sospecha, vamos a hacer una videoendoscopia alta. Recuérdense que la videoendoscopia alta y la hemorragia digestiva alta generalmente está indicada en las primeras 12 hasta 24 horas, porque con la videoendoscopia nosotros conseguimos controlar el foco de sangrado y también vamos a hacer el diagnóstico de la causa y otros que nosotros también podemos hacer en casos de hemorragia digestiva alta, pero es mucho más específico, y por ejemplo la arteriografía del tronco celíaco y o de la arteria mesentérica superior. Esa arteriografía generalmente está asociada a la colitis isquémica. Recuérdense eso, la arteriografía generalmente utilizamos en el caso de sospecha de colitis isquémica. Cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, varicosa y no varicosa, en los casos más frecuentes, por ejemplo, de úlcera péptica y de varices esofágicas, nosotros estamos básicamente hablando de un tema que va a ser solucionado en la mayoría de las veces con una videoendoscopia alta. Cuando nosotros estamos ahí con el endoscopio y miramos y tenemos una úlcera, tenemos que hacer la clasificación de Forrest. La clasificación de Forrest es básicamente, clasifica en 1, 2 y 3. 1A, sangrado en chorro. 1B, sangrado variante. 2A, vaso visible no sangrante. 2B, coágulo adherido. Y 2C, base con hemantina. Y 3, la base ulcerosa limpia. ¿Qué es importante de Forrest? Es básicamente saber el riesgo de resangrado. Eso también ya fue pregunta en el Choice. Así que, ¿hay que memorizar sí o sí la clasificación de Forrest? Sí, hay que memorizar. La respuesta es simple. Es sumamente importante saber la clasificación porque, de acuerdo al grado, va a ser el riesgo de resangrado. Nosotros vemos que en 1A y 1B y 2A también, generalmente se asocia a resangrados de hasta 40, 50, hasta 80%. Por ejemplo, 1A, el resangrado era altísimo. Así que para saber si nuestro paciente va a quedar internado o se va a casa, todo va a depender de esa clasificación de Forrest. Por ejemplo, un paciente que tiene un Forrest 2C o un 3, el paciente va a tener un alta en 48 72 horas, dependiendo de su situación, de su estatus hemodinámico. En cambio, un paciente que tiene 1A, 1B, el paciente va a quedar por lo menos 5 días ahí con nosotros porque el riesgo de resangrado es altísimo. Entonces, necesita una observación intensa. El tratamiento de la hemorragia digestiva, recuérdense, primero, entonces cuando el paciente, la primera cosa cuando el paciente llega para nosotros, nosotros la primera cosa que vamos a hacer es la estabilización hemodinámica del paciente. ¿A qué me refiero a estabilización hemodinámica del paciente? Es hacer primero monitoreo, oxígeno, vías, internación en sala de emergencia y si necesario, internación en NUTI, si tenemos disponibilidad. Después vamos a hacer la estabilización hemodinámica de ese paciente, respetando la hemoglobina. Si la hemoglobina está menor de 7, ya vamos a empezar con glóbulo rojo. Si la hemoglobina está mayor de 7, ahí no es necesario glóbulo rojo, sino que solo vamos a expandir ese paciente con cristaloides. Y recuérdense siempre de evaluar y hacer triple vía, que es sonda nasogástrica, sonda vesical para monitoreo de la diuresis horária y también las sondas, las vías periféricas o una vía, un catéter venoso central sería lo ideal en ese paciente. Suelen requerir mucha sangre porque pierden mucho. El tubo digestivo es impresionante como sangre y cómo pierde sangre. Entonces, en la mayoría de las veces van a necesitar transfusiones sanguíneas. Y básicamente, nosotros hablamos de hemorragia digestiva y ahora vamos a pasar a otro tema que generalmente suele ser pregunta en el examen, que es al respecto de la disfagia. ¿Cuál es la disfagia que generalmente se pregunta? Es la acalasia. A acalasia es caracterizada por una ausencia de peristaltismo en el cuerpo y incapacidad del esfínter esofágico inferior. Generalmente está asociado a la destrucción del plexo de Auerbach y de Meissner. Como causa, la principal causa va a ser enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, por su vez, generalmente va a generar un autoanticuerpo y ese autoanticuerpo va a enfocar y va a destruir el plexo de Auerbach y de Meissner. Generalmente afecta a pacientes entre 30 y 50 años y la clínica va a ser pacientes con halitosis, dolor torácico recurrente, regurgitación de alimentos no digeridos y síntomas pulmonares, porque a veces suelen hacer broncoaspiraciones. ¿Qué pasa? El esfínter queda hipertónico, hipercerrado y el esófago hay una dilatación subyacente, o sea, arriba vemos un espazote así en la esófago gastroduodenal, cuando el paciente toma el contraste, y entonces el esfínter se ve hipercerrado. Nosotros hacemos el diagnóstico con una buena anamnesis, tránsito varitado y veda, y el tratamiento se hace. Recuérdense de eso, porque hay preguntas del oral. Cuando nosotros tenemos esfínter esofágico inferior hipertenso o
incapaz de relajar, por ejemplo, acá en la calasia, nosotros vamos a tener que relajar ese esfínter para que pase el alimento. ¿Y cómo se relaja el esfínter? Básicamente podemos utilizar nitratos, bloqueantes de los canales de calcio, como por ejemplo amlodipino, difedipino, toxina botulínica, dilatación con bujías y cirugía. La dilatación con bujías generalmente no se utiliza más por el riesgo de perforación, pero se puede utilizar y si hay, está escrito en el choice, hay que marcar esa. ¿Cuáles son los tratamientos ideales, los principales, los iniciales que nosotros vamos a hacer para nuestro paciente con acalasia? Principalmente son los nitratos, que son los de elecciones, y después los bloqueantes de los canales de calcio. ¿Cómo se ve eso en el tránsito varetado? Es básicamente así. Imagen en pico de pájaro se llama eso. Nosotros tenemos la dilatación subyacente del esófago y después nosotros tenemos el esfínter esofágico inferior recontra megamix cerrado. Entonces nos deja pasar el alimento. Vamos al próximo tema de nuestro repaso, que es al respecto de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué hay que saber de todo eso? Hay que saber que nosotros cuando tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos que saber que tenemos básicamente dos clasificaciones, dos diferencias. Tenemos dos enfermedades, que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Generalmente están asociadas a factores genéticos, factores ambientales y anticuerpos. Bueno, ¿cuáles son los anticuerpos que cada una va a tener? En la colitis ulcerosa, el paciente va a tener el anticuerpo asociado al P-ANCA y la enfermedad de Crohn, el ASCAS. Eso ya fue pregunta de choice, entonces hacía una estrellita ahí porque es recontra importante. Después, el tabaquismo es un factor protector para las colitis ulcerosas. La prevalencia es mayor de colitis ulcerosa que Crohn y la incidencia es menor de la colitis ulcerosa que Crohn. Pero básicamente lo que hay que saber diferenciar es que la colitis ulcerosa generalmente afecta solo, no es generalmente, sino que es solo el intestino grueso hacia abajo, o sea, hasta el recto. En cambio, la enfermedad de Crohn es de la boca hacia el ano. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Puede ser que el paciente tenga enfermedad de Crohn en parches, porque eso es lo que pasa generalmente. Entonces, la colitis ulcerosa es más segmentar y la enfermedad de Crohn es en parches, o sea, aparte que una se diferencia de la otra por cuenta de su afectación, que la colitis ulcerosa es solo afecta su mucosa y la enfermedad de Crohn es transmural, nosotros tenemos esa clasificación ahí de localización, que la enfermedad de Crohn puede se dar en cualquier lugar de la boca hacia el ano y la colitis ulcerosa se da solo en el intestino grueso. Entonces, básicamente la diferencia que hay que saber es la siguiente. En la colitis ulcerosa es más frecuente sangre en heces que en la enfermedad de Crohn. La anemia puede presentarse en las dos, depende del local de afectación, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Pérdida de peso es más frecuente cuando la enfermedad de Crohn afecta intestino delgado y tenesmo es más frecuente en pacientes con colitis ulcerosa, justamente porque cuando nosotros tenemos afectación del intestino grueso, nosotros frecuentemente va a tener síntomas relacionados al hábito intestinal del paciente. Entonces, el paciente va a tener tenesmo, urgencia rectal, todo eso va a estar relacionado más que nada con la colitis ulcerosa. Fatiga es frecuente en los dos. Lesiones anales es más frecuente en la enfermedad de Crohn. 10% de los pacientes pueden presentar fístulas y úlceras. Y recuérdense una cosa, que la enfermedad de Crohn generalmente en hasta un 40% da manifestaciones extraintestinales, o sea, puede afectar piel, ojos. Generalmente va a estar asociado al pioderma gangrenoso y también al eritema nodoso. Recuérdense que en la colitis ulcerosa tenemos la presencia de pseudopólipos y en la enfermedad de Crohn es característico a la histopatología cuando el paciente, cuando nosotros sacamos una biopsia y enviamos al anatopato, es frecuente que el paciente presente en la enfermedad de Crohn granulomas y en la colitis ulcerosa absceso de cripta. Esas son las características que hay que saber para diagnosticar y hacer diferencia entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Después nosotros pasamos al tratamiento, recuérdense que siempre cuando nosotros hablamos de colitis ulcerosa afecta intestino grueso. Entonces, de acuerdo a su lesión, a su localización del margen anal, nosotros vamos a tratar en la forma distales, en la proctitis con supositorios de mesalacina y en la proctosigmoiditis nosotros vamos a poner el enema con mesalacina. En la colitis izquierda o extensa, ¿sí? Nosotros vamos a hacer tratamientos tópicos y vía oral, o sea, vamos por abajo y por arriba, que va a ser la mesalacina. Si no responde en 2 semanas, el paciente nosotros le vamos a dar corticoide más mesalacina y si no responde, nosotros vamos a pasar a las inmunoglobulinas, que son el antitumoral alfa. Y si no responde, nosotros la mejor decisión es sacar el colon. Básicamente, como mantenimiento del tratamiento va a ser la mesalacina o azathiopina. Recuérdense que la idea acá, siempre
en la colitis ulcerosa, en Crohn, nosotros vamos a utilizar básicamente el mismo fármaco. La única diferencia es que nosotros siempre tenemos que hacer inmunosupresión de ese paciente porque es un proceso autoinmune. El proceso inflamatorio autoinmune que daña todas esas estructuras, nosotros tenemos que suprimirlo. Por eso que vamos a utilizar inmunosupresores y la idea acá es siempre nunca utilizar corticoides a largo plazo por cuenta de sus efectos adversos y siempre utilizar otros inmunosupresores que tengan otros efectos adversos y menos efectos adversos. Por ejemplo, de todos acá que nosotros hablamos, mesalazina y azathioprina, los mejores son estes. Nunca jamás es lo ideal mantener un paciente inmunosuprimido con corticoides. Tiene muchos efectos adversos y entonces nosotros siempre tratamos de, con mesalazina o azathioprina, bajar o hasta mismo disminuir la dosis completa del corticoide. Después, cuando nosotros tenemos una colitis grave, la primera cosa que hay que hacer ¿es un megacolon tóxico? Hay que pensar, ¿es un megacolon tóxico o no es? Si es megacolon tóxico, cualquier dilatación mayor de 12 centímetros en la región iliocecal o un megacolon tóxico ya diagnosticado, si es un megacolon tóxico, la primera cosa que nosotros vamos a hacer va a ser la cirugía, porque el grado, el riesgo de perforación es altísimo. Entonces, si es megacolon tóxico, si la pregunta ahí te dice, el paciente presenta megacolon o megacolon tóxico, la primera cosa que hay que hacer no es el tratamiento clínico, sino que el cirúrgico. El riesgo de rotura, de perforación del tubo digestivo, del intestino grueso, es altísimo cuando el paciente tiene megacolon. Entonces, lo que vamos a hacer es primero descartar si no es una infección por Clostridium difficile o megacolon tóxico y después nosotros vamos a hacer el tratamiento de la colitis grave con prednisona y ciclosporina o antitumoral alfa si nosotros necesitamos bajar la dosis del corticoide. En la enfermedad de Crohn es básicamente lo mismo que la colitis ulcerosa, pero básicamente que como la enfermedad de Crohn afecta de boca a ano, nosotros no vamos a empezar por el tratamiento tópico, sino que vamos a empezar por el tratamiento vía oral. Entonces, en enfermedad leve a moderada, nosotros vamos a utilizar la azathioprina, la mesalazina, perdón, y si no responde, nosotros vamos a utilizar corticoides. Si no responde, la azathioprina. En las enfermedades graves, vamos a utilizar corticoides intravenosos asociados con antibióticos y si no responde, antitumoral alfa. Y en la enfermedad perianal, que es lo que más le gusta preguntar, vamos a utilizar metronidazol asociado o no a ciprofloxacino, más azathioprina, y si no responde, siempre nosotros vamos a la terapia de inmunoglobulinas. El mantenimiento, incluyendo la cirugía, es la azathioprina. Vean acá una cosa, como nosotros hablamos antes. Siempre la idea es disminuir el corticoide y siempre mantener con azathioprina. Jamás elijan el corticoide como inmunosupresor. Y eso es la pregunta del choice, del examen que generalmente nosotros tenemos a veces mucha dificultad de entender, pero la idea es que el corticoide es para tratamiento agudo y después para mantenimiento siempre son utilizados los otros inmunosupresores, como azathioprina o mesalazina. En enfermedad de Crohn es la azathioprina. Y también la colitis también la azathioprina. Ahora vamos a pasar a otro tema que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Prometo que ya estamos finalizando. Es solo un repasito bien breve, bien rápido. Y básicamente la enfermedad por el reflujo es cuando nosotros tenemos síntomas. Síntomas por el reflujo. El reflujo es fisiológico. Todos nosotros tenemos. Otra trampita ahí de examen. Ah, el reflujo es patológico. No, el reflujo solo es patológico. Solo se torna patológico cuando presenta signos y síntomas. Esos signos y síntomas pueden ser esofágicos o extraesofágicos. Esa tablita acá siempre entra en los exámenes. Siempre. Es de Farreras o de Jerez, no me recuerdo, pero siempre entra en los exámenes. Síndromes esofágicos sintomáticos que pueden ser es el síndrome por reflujo típico y el síndrome de dolor torácico por reflujo. Y después, síndromes con lesión esofágica puede aparecer la esofagitis, estenosis Barrett y adenocarcinoma esofágico. Después, como extraesofágico, asociado a una lesión ya establecida puede ser la tos, laringitis, asma y erosiones dentales. Y asociación propuesta puede ser a faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática o otitis media recurrente. O sea, el paciente puede tener una clínica típica o atípica, relacionado todo a ese reflujo gastroesofágico. Esta tablita siempre pregunta en los exámenes. No te olvides de repasar esta tablita. El tratamiento del reflujo es médico, ya sabemos que se trata con inhibidor de bomba y recuérdense que es lo de elección. No, ya sabemos que se trata con inhibidor de bomba, que es lo de elección, y recuérdense también que tenemos el tratamiento invasivo. Y lo que más se pregunta acá en el choice es
cómo se llama la cirugía que se hace en el reflujo, que es la fundoplicatura de Nissen. Nosotros agarramos ahí una parte del cuerpo del estómago y ahí hacemos una vueltita ahí para cerrar y rehacer el esfínter esofágico inferior, el esfínter esofágico inferior. Bueno, entonces nosotros tratamos de ver en ese tiempito ahí que nosotros tuvimos juntos, tratamos de ver varios temas, las cosas que más se preguntan en los choice. Bueno, muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase. Muchas bendiciones y que tengas un lindo día. Ay, perdón mi voz que estoy con síndrome gripal acá complicadísimo. Perdón mi voz. Muchísimas gracias por todo.